Un partido rarísimo por donde se lo mire. Hablemos del último partido de la Selección Colombia en este año aquí, en Más Allá del Volcán. Pero antes de comenzar con este video, no se olviden de darle like y de suscribirse a este canal para llegar a la meta de los 1000 suscriptores. También pueden ir a seguirme a todas mis redes sociales, el link lo encontrarán aquí abajo en la descripción. Sin nada más que añadir, comenzamos. Así es, señores, la Selección Colombia jugó su último partido en este año 2025 y ya se estará preparando para lo que va a ser el sorteo el 5 de diciembre de cara al Mundial y los amistosos que vendrán muy probablemente en la fecha FIFA de marzo. Así que la Selección Colombia, dentro de todo, cierra un año positivo, si se quiere, porque termina clasificando al Mundial de manera más tranquila de lo que se esperaba, termina ganando sus dos últimos amistosos, si contamos los anteriores de octubre serían 3 de 4 amistosos, pero a ver, yo creo que el que no vio el partido y va a ver la imagen de Colombia 3, Australia 0, dice, normal, les pasamos por encima, partido tranquilito, partido suave. Pero es que el trámite fue una cosa totalmente distinta a lo que dice el marcador. Por eso muchas veces uno no se puede quedar con el 1-0, el 2-0, el 3-1, 3-3. A veces los resultados son incluso mentirosos, porque sí, la Selección Colombia tuvo la posesión a lo largo del partido, pero fue contundente sobre el final y además tengamos en cuenta que es un partido que se destraba con un penal inexistente, pero de eso vamos a hablar más adelante. Y bueno, ahora sí hablemos como tal del partido. Un partido que se planteó tal y como se esperaba, con una Australia totalmente metida, totalmente arrinconada atrás, con un esquema 5-4-1, esperando mucho a la selección colombiana, que siempre tenía la pelota, siempre tenía la posesión. Por esa misma razón es que la selección Colombia tocaba, hacía algún tipo de fulbito, algún espacio reducido, trataba de abrir las bandas, muchas veces terminaba en los pies de Yasser Asprilla, trataba de meter un centro, lo mismo Luis Díaz que trataba de desequilibrar, James Rodríguez al ver que no había tanta progresión a veces se terminaba metiendo más atrás y trataba de llevar el balón hacia adelante, porque tengamos en cuenta que el día de hoy los volantes de primera línea, que son los encargados en teoría de sacar jugando a la selección, eran Portilla y Richard Ríos. Richard Ríos que hace rato no tiene un partido bueno con Colombia y Portilla que está dando sus primeros pasos quizás con la selección Colombia y todavía no se lo ve fino. Así que desde atrás no había como ese enlace hacia adelante como para decir, listo, la selección Colombia está progresando. En algunos momentos del partido la selección Colombia trataba de jugar en largo. En otros momentos que eran muy puntuales, muy específicos, a veces presionaba alto y los australianos terminaban cometiendo alguna equivocación. Dentro de todo, el primer tiempo fue un partido donde la selección Colombia no encontraba por dónde llegar, no encontraba espacios y sabemos que la selección Colombia se caracteriza justamente por saber aprovechar espacios. Pero si el rival no te los da, ahí es donde, a ver, ahí ya tiene que empezar a entrar la mano de Lorenzo, a ver si hay de pronto alguna creatividad o genialidad de alguno de los futbolistas colombianos, sobre todo Luis Díaz, que es ese jugador diferente que tiene la selección. Así que bueno, el primer tiempo se iba llevando de esa manera, no habían acercamientos claros. De hecho, la jugada más clara del primer tiempo es el tiro libre sobre el minuto 45 casi, terminándose la primera mitad, un tiro libre muy bien cobrado, que Camilo Vargas termina mandando al tiro de esquina y así se iba la primera parte. Una primera parte donde sí, posesión, tenencia, toques, todo lo que quieran, pero de llegadas absolutamente nada. Por ahí un tirito rasante de Luis Díaz que no fue con mayor potencia, por ahí un tiro libre de James Rodríguez, que creo que hay otra jugada por ahí perdida, pero poco y nada en esa primera parte. Ahora, para la segunda mitad y hasta el minuto 75, el partido fue exactamente el mismo. Sí, es cierto, por ahí Colombia trató de meterle un poco más de personalidad, trató de presionar un poco más arriba, trató de cerrarle un poco más los caminos, trataba de hacer orillar a los australianos hacia el error, con un poco más de intensidad, con un poco más de amor propio, si se quiere. Quizás hizo efecto el regaño del vestuario, aunque pues yo a Lorenzo no veo un técnico de esos que regaño entre a braviar al camerino, pero dentro de todo se mira un poco más de actitud, un poco más de ganas, un poco más de onda, pero terminaba haciendo exactamente lo mismo. Pase hacia las bandas, que Yasser o que Lucho se las arregle, que tiene en el centro, que por ahí aparezca Luis Suárez, y pare de contar. Esa era la intención ofensiva. Por ahí, como les mencionaba, trataban si acaso de algún pase en largo, un pase en profundidad. Cuando trataban de presionar alto, los australianos se terminaban equivocando, pero de igual manera Colombia no ejercía esa vía. Seguíamos dependiendo a que Luis Díaz se ilumine, a que Yasser Asprilla tal vez se ilumine, a que le caiga por ahí un balón perdido a Luis Suárez y la mande a guardar.
pero estábamos totalmente en la absoluta nada. Y hasta el minuto 75 creo que muchos, o por no decir todos, llegamos a pensar, y este partido tiene una cara de 0-0 bravísima, y si acaso cae un gol va a ser por ahí en alguna jugada perdida en el tiempo. Y efectivamente, esa jugada perdida en el tiempo llegó al minuto 76. O bueno, como les decía, al minuto 75, un penalti que se termina inventando la jueza Tori, creo que Tori es el nombre, no me acuerdo el apellido, la jueza Tori dijo, bueno, esto es un penal, pero el toque que le hacen a Santiago Arias creo que es un roce así a la camiseta y ya Santiago Arias sintió ese mínimo contacto y se tiró, la jueza compró ese penal y bueno, los australianos le decían, pero mire esa pantalla gigantesca que tiene el estadio, que ya vamos a hablar del estadio porque qué cosa tan espantosa el estadio donde se jugó, se entiende que es de béisbol, pero pues ya vamos a llegar a ese tema. Los jugadores de Australia, pero jueza, mire, tiene una pantalla gigantesca y para que mire esa jugada y que se dé cuenta que no es penal, pero pues la jueza no comió cuento de eso, tampoco es permitido pues para los jueces que se apoyen de los soportes visuales para la tribuna. Entonces, bueno, llegó James, minuto 76, tiro penal, un tiro penal cobrado con jerarquía, con categoría, sin despeinarse para James Rodríguez, 1-0. Y muchos sabemos que cuando un equipo juega tan atrás, tan replegado, tan metido en las barbas del arquero, un gol le cae. Sabemos siempre que esto es así. Un gol le termina cayendo, alguna equivocación, alguna injusticia, como terminó pasando con ese penal de Santiago Arias. Algo le termina pasando siempre a estos equipos que terminan defendiéndose muy atrás, cerrando los espacios con un esquema bastante denso por la mitad que no te permite maniobrar absolutamente nada. Y yo creo que pues tampoco hace falta ver mucho fútbol para saber listo. Lo difícil contra estos equipos es que caiga el primero. Y bueno, por ahí dijimos listo, apuntarle al segundo quizás, pero es que la lata se abrió de la nada. Este partido se terminó abriendo, este partido terminó siendo un 3-0 que perfectamente, como les digo, fue un partido que uno dice, hey, Colombia goleó, de seguro jugó bienísimo, pero es que para nada. Colombia terminaría jugando un partido dentro de todo discreto. Y sí, muchas veces Colombia ha llegado, ha intentado, el gol no se le da y termina perdiendo o empatando. Acá un partido bastante gris, bastante sombrío para la selección, termina quedando en una goleada. Al final de cuentas, esto es fútbol y sabemos cómo se maneja, porque ya a partir de ahí la lata se abrió, los australianos enloquecieron, perdieron los papeles, perdieron los estribos en una jugada de saque largo de Camilo Vargas, se terminan enredando con Borré y hay que enredarse con Borré, aunque pues para eso lo meten y eso es quizás lo único que se le puede rescatar a Rafael Santos Borré. Borré ahí termina incomodando a los centrales, al mismo arquero, el arquero salió a cazar mariposas, le cayó la pelota a Luis Díaz, listo, 2-0. Y sobre el final, sobre los minutos de adición, con una jueza que adicionó 6 minutos de tiempo añadido, que no se entiende para qué 6 minutos, pero bueno, los terminó añadiendo, un tiro de esquina, Lerma cabecea, que Lerma que había ingresado, Lerma cabecea, el rebote queda ahí, y entre Davinson Sánchez y el mismo Lerma, la terminan empujando, se ve mínimo el contacto, pero se ve que es Davinson Sánchez el autor como tal de esa tercera anotación, pero listo, era un partido que uno lo puede analizar por ahí, una selección Colombia que muchas veces se queda sin esas variantes de juego, sin esa creatividad, sin esa magia, vuelve a lo mismo, siempre trata de atacar de la misma manera, no rompe el esquema, no rompe el libreto, no se inventa alguna genialidad. Miren que este partido, por ejemplo, era para patear de media distancia, por ahí Portilla se animaba, por ahí Richard Ríos nunca tuvo una intención de rematar de media distancia, por ahí Yasser también trató algún tiro que terminaba siendo bloqueado, pero a veces es lo que se necesita en estos partidos, romper el esquema, romper el libreto, hacer alguna genialidad, alguna creatividad, porque los jugadores colombianos son perfectamente capaces de generar alguna individualidad, algo creativo, algo que rompa ese libreto cansino y monótono de partidos como estos, porque tengamos en cuenta, este mundial va a ser de 48 selecciones y Colombia se puede encontrar con rivales de cualquier tipo, de cualquier sabor, de cualquier color. Entonces, muchas veces este tipo de rivales plantean este tipo de partidos, partidos cerrados, trabados, que no encuentran los espacios por ningún lado, partidos que uno podría decir incluso aburridos. Y sí, para el futbolero que le gusta ver el fútbol como entretenimiento, estos son un partido plomazo, un partido ladrillo que no hay por dónde verlo. Pero tengamos en cuenta que un mundial es un mundial se juega de manera distinta, otra intensidad, otra pasión, otra mentalidad totalmente diferente a un partido amistoso en un partido alquilado de béisbol, en un estadio alquilado de béisbol, perdón. Pero bueno, dentro de todo, esto fue una prueba interesante para Colombia porque sí, contra Nueva Zelanda probó algunas cositas, contra Australia probó algunas cositas, pero dentro de todo la constante, y uno podría decir, por ahí iba quizás la intención de conseguirse este tipo de amistosos para Colombia. Y es que sí, este tipo de amistosos, este tipo de rivales te ofrecen justamente este tipo de partidos, partidos cerrados, partidos trabados, que te permiten probar, ir viendo qué te podría servir en un partido como estos,
cosas así, cosas interesantes. Y tengamos en cuenta, como les decía, me desvié de la idea central. En el Mundial vamos a encontrar rivales, por ejemplo, se clasificó Curazao, se clasificó Haití. Son rivales que evidentemente al ver una selección como Colombia van a decir, hey, no, pues echémonos para atrás, si perdemos 1-0, bendito sea Dios, y ya, únicamente va a ser eso. Y no tengamos en cuenta que por los lados de Asia, Uzbekistán, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, por ahí por África, algunos países también exóticos que te terminan clasificando. Así que bueno, son partidos interesantes, partidos de medidor, pero que dejan como esa sensación de que a Colombia todavía le falta para poder abrir a este tipo de rivales. Y sí, sabemos que es difícil, sabemos que es complicado, pero también sabemos que estos rivales que defienden tan atrás, tienes que tener algo, un as bajo la manga, algo distinto, algo diferente, y no casarte con una misma idea durante todo el partido. Ahora, para hablar de otros temas más generales de este compromiso, el estadio, que les dije que iba a hablar de ese estadio. Hombre, en Estados Unidos hay una cantidad de escenarios deportivos por donde usted quiera, y más en una ciudad como Nueva York. Miren que Nueva York tiene dos equipos profesionales que juegan, que compiten en la MLS, el New York City y creo que el otro, el New York Red Bull. Tienen dos equipos de fútbol como tal. ¿No pueden ir a alquilar uno de esos estadios? Por Dios, no pueden jugar en un estadio de béisbol. Qué cosa tan horrible, qué cosa tan impresentable. Miren que esa tribuna parecía que estaba ahí pegada hacia el arco del lado izquierdo, no sé si decirle tribuna norte porque es un estadio de béisbol, entonces no sé cómo se manejan ahí las localidades. En la zona izquierda, en el sector hacia donde atacaba Colombia en el segundo tiempo, esa tribuna como ahí, como ese arco ahí amontonado. Por el otro lado, un vacío espectacular con esa pantalla gigantesca que tapaba todo el estadio. Una cosa horrible. A ver, Estados Unidos tiene una cantidad, vuelvo y repito, de escenarios deportivos que te permiten hacer cualquier tipo de cosas. Miren que a estas horas estaban jugando otro poco de partidos amistosos allá en Estados Unidos y tranquilamente. Y vuelvo y repito, listo, lo quieren hacer en Nueva York. Hay también una cantidad de escenarios para poder hacer un partido como estos. No puedes ir a jugar a un estadio de estos. Qué horrible, es que la transmisión, o sea, daba como una sensación de incomodidad, como que estabas apretado, como que estabas ahí al límite. No, una sensación bastante incómoda de ver en este partido. El banco de suplentes por ahí en una cosa improvisada al lado también de un poco de hinchas. No, una cosa horrible, una cosa impresentable en este partido, pero que bueno, lo importante es que se jugó, lo importante es que se ganó y simplemente hay que esperar al sorteo del 5 de diciembre creo que va a ser en Washington, creo que es el Palacio de Bellas Artes, no se llama así como tal Palacio de Bellas Artes, pero pues por ponerle un ejemplo, así se va a llamar o así es algo de ese estilo, es el escenario donde se va a llevar el sorteo del Mundial. Ahora, dicho todo lo anterior, pasemos a hablar de los rendimientos individuales en la selección Colombia, comenzando con Camilo Vargas. Espectador de lujo, nada más. No le llegaron, bueno, apareció en la única que lo exigieron, que fue aquel tiro libre del cierre del primer tiempo, pero bueno, dentro de todo, creo que todos sabemos que Camilo Vargas va a ser el arquero titular del Mundial, a no ser de que algo extraño suceda. Dentro de todo, Camilo Vargas respondió, porque en partidos como estos también hay que responder, no te exigen mucho, te exigen una o dos veces, pero hay que estar atento. Santiago Arias, pues una doble fecha FIFA bastante interesante. Sabemos que, o bueno, para los que no sepan, Daniel Muñoz está atravesando unos momentos personales bastante complicados. De hecho, en el gol de James sacaron la camiseta de Daniel Muñoz para celebrar en homenaje a él. Se lo ha visto por Medellín en un proceso de duelo bastante complicado para él. No se ha tocado mucho ese tema, así que bueno, simplemente mandarle la fortaleza a Daniel Muñoz. Pero si el reemplazo natural de Daniel Muñoz es Santiago Arias, yo creo que medianamente uno puede estar o dormir tranquilo con el número 4 de la selección Colombia. Davinson Sánchez, que marcó un gol. Yo creo que no hay ningún tipo de duda que Davinson Sánchez es el central titular, el primer central titular que tiene esta nómina conformada por Néstor Lorenzo. Hay que buscarle el acompañante. Para mí el acompañante sí o sí es Lucumí, que pues justamente el día de hoy jugó. Lucumí y Davinson Sánchez es la pareja de centrales. Estos dos van a ser los encargados de evitar cualquier cantidad de goles en el Mundial y llevarnos lo más lejos posible, quizás cuartos, quizás semifinales, ojalá, pero bueno, simplemente, pues a ver, en un partido como estos poco y nada se los puede evaluar. Mojica. Mojica no me llamó la atención, no me descrestó la verdad el partido de Mojica. Fue un partido dentro de todo ahí, normal, donde sí, progresaba, pisaba área rival, pero es que el partido también te lo permitía, o sea, no tenías que cumplir esa función de defender, de retroceder, no, porque el partido simplemente era para atacar, para terminar pasando, para terminar metiendo el centro, pero que dentro de todo también Mojica nunca tiró un centro que digamos bueno. Juan Camilo Portilla,
luces y sombras en un partido donde no pudo brillar en el medio campo. Richard Ríos hace rato no tiene un partido bueno con la selección. Yo creo que ya Gustavo Puerta con estos dos partidos le empezó ya a pujar fuertemente por la titularidad, porque sí, sabemos que Richard Ríos va a ser el titular dentro de todo. Pero si Gustavo Puerta sigue demostrando ese nivel en la selección Colombia y en el Racing de Santander donde juega, fácilmente la dupla en la primera línea de volantes sería Jefferson Lerma con Gustavo Puerta. Seguimos con Yacer Asprilla. Qué jugador, ¿eh? Jugador menudito. Para mí no está para ser titular, pero cuando la selección Colombia necesite un revulsivo, un cambio, justamente un cambio de libreto, una sustitución de ese tipo de partidos que se estaban presentando, ahí está Yacer Asprilla. Yacer Asprilla perfectamente te puede romper el molde de partidos como estos. Quizás para entrar de titular no, pero ahí está una alternativa muy interesante y ya era importante y ya era justo que a Yacer se le empiecen a dar los minutos que necesita en la selección Colombia. Seguimos con James Rodríguez, que dentro de todo tuvo un partido flojo. Vuelvo y reitero lo que les decía hace un rato. James tuvo que retrasarse un poco, meterse entre la primera línea de volantes para poder sacar al equipo, pero cuando lo sacaba, cuando tenía el balón en los pies, no era tan fino, no era tan preciso. De hecho, fue bastante errático. Lo salva evidentemente el gol, porque hay que meter los penales, tampoco es una cuestión ahí regalada y de hacer, no. Hay que meter los penales, lo salva el partido de James de eso, pero más allá de aquella jugada del penal, poco y nada de James Rodríguez. Lucho Díaz también es el otro distinto de la selección Colombia, pero pues bueno, una cosa es Yasser, otra cosa es Lucho. Lucho, el distinto de esta selección Colombia, que trataba, que intentaba con gambeta, con remates, con todo lo que podía, trató de romper la defensa de Australia, pero no lo lograba hasta el gol de penal. Y por último, Luis Suárez, que estuvo totalmente desaparecido porque se metía y se incrustaba entre los centrales, no tenía movilidad, se quedaba ya metido y evidentemente lo terminaban referenciando casi siempre entre dos, entre tres o hasta entre cuatro y no tuvo ninguna chance de marcar el día de hoy. Ahora, de las sustituciones que metió Néstor Lorenzo el día de hoy, justamente Gustavo Puerta por Richard Ríos, yo creo que esto ya es un spoiler. Si Lorenzo es un técnico medianamente capaz, va a saber que el nivel de Gustavo Puerta está por acá y el nivel de Richard Ríos está por acá. Que en Portugal pueda rendir una cosa espectacular allá en el Benfica Richard Ríos, perfectamente, y por esa misma razón se gane la titularidad en la selección Colombia. Pero si Richard Ríos no funciona, Gustavo Puerta justamente está tocando la puerta. Borré. Ay, qué pereza con Borré, hermano. Aunque, a ver, se le abona que estorbó a los centrales ahí en ese segundo gol extraño de la selección Colombia, que dentro de todo se parece mucho al segundo gol frente a Nueva Zelanda. Un pase en largo, se confunden los centrales, termina aprovechando uno de los jugadores de Colombia de vivo y la termina mandando a guardar. En el primer caso, Carbonero, en este caso, Luis Díaz. Pero bueno, se le abona a Borré que medio estorbó, medio incomodó, pero pues ya estamos cansados de Borré. Son partidos amistosos. ¿Quién tenía que entrar en este partido? Sí, señores, el Tinito. El Tinito tenía que entrar, pero no lo metieron. De hecho, al Tinito fue el único que llevaron a pasear, porque sabemos que a veces al tercer arquero también lo llaman es por si acaso, por si las moscas, que en este caso era David Ospina. Pero a ver, al Tinito tenías que meterlo. El único que salvó, o bueno, el que trató de salvar las papas en Montevideo, que pues ya después, inoperancia de la defensa que se dejó meter ese 3-2, vuelvo y reitero y he sido reiterativo con ese tema. Al Tinito, el premio por meter el 2-2 en Uruguay fue borrarlo de la selección. Ahora lo llevaron de espectador, de pase únicamente. Qué pereza. Sí, ya Borré va a ser titular incluso en el Mundial. ¿Por qué no? ¿Quién quita? Ya en la nómina de convocados tiene ahí escriturado el puesto. Ya, pues toca aguantarse a Borré. Pero dale, prueben algo distinto, metan al Tinito. Que el Tinito no juega de delantero centro, pues listo, mándenlo en una banda. Que sí juega de delantero centro, pues perfecto, era lo que pedía el partido. Pero y dale con Rafael Santos Borré. Jorge Carrascal, hay otro futbolista que no soporto en la selección Colombia, que habría que ver otra alternativa. ¿Qué manía con Jorge Carrascal? No le aporta nada a la selección Colombia. Díganme un partido bueno de Jorge Carrascal con la selección Colombia. De hecho, si no recuerdo mal, Jorge Carrascal fue uno de los que se quedó eliminados de un preolímpico aquí que se celebró aquí mismo en Colombia. Así que no, Carrascal no da en la selección. Que en el Flamengo va a ser incluso campeón de América. ¿Quién quita? Perfectamente puede ser. Pero no, Jorge Carrascal también es un futbolista que entra nada. De hecho, Colombia tuvo para poner la cuarta anotación en una jugada donde ya los australianos estaban pensando en cómo devolverse hacia Sydney. Pero no, Jorge Carrascal tiró un pase horrible, horrible. Que era el minuto 94, que era el minuto donde ya se iba ganando 3-0. Bueno, listo, se los puede llegar a valer. Pero dale, una jugada, en una contra así, que Jorge Carrascal la tenga que administrar y tiene un pase como esos, no puede llegar a pasar. Y bueno, Jefferson Lerma, que es justamente el que llega a poner las cosas en orden
en la mitad del campo. Sí, estos dos últimos, Carrascal y Lerma, entraron sobre el final. Pero cuando está Lerma en la cancha es una selección completamente distinta. Así que bueno, dentro de todo uno ya puede ir armando cuál va a ser el once titular del Mundial. Camilo Vargas, Daniel Muñoz. Por el otro lado sí están unas dudas impresionantes. Mojica porque es el menos malo, pero si se puede seguir viendo otro tipo de laterales izquierdos, urge, porque la lateral izquierda ni Angulo ni Mojica dan como esa prenda de garantía. Los centrales ya lo habíamos dicho, Lucumi con Davinson Sánchez, la primera línea de volantes, ya para mí, ya creo que empezó a cambiar la percepción. Jefferson Lerma con Gustavo Puerta, más adelante, evidentemente, el motorcito, John Arias, en el medio campo, o bueno, en esa función de 10, en la función de enganche, James Rodríguez, por el lado izquierdo, sin ningún tipo de dudas, Luis Díaz. Y a ver, el delantero, ahí sigue estando la duda, si John Córdoba, Luis Suárez, el mismo Borré, porque pues hay que meterlo en esa discusión a Borré. Pero bueno, uno ya más o menos tiene planeado cuál podría ser el once titular de cara al Mundial. Y listo, señores, eso fue lo que nos dejó este partido de la Selección Colombia frente a Australia. Dejen sus sensaciones aquí abajo en los comentarios, qué jugadores le gustaron, qué jugadores no le gustaron, qué jugadores no llevarían de cara al Mundial, qué jugadores traerían, qué jugadores quisieran ver. Por ejemplo, el caso del Tinito, pues es una falta de respeto. No lo puedes llevar a pasear a Estados Unidos para que vea los dos partidos en primera fila. Dale, Lorenzo, metelo, aunque sea para ver qué tiene. O sea, bueno, ya fue suficiente con que lo hayan llamado. Ahora toca esperar a que lo meta. Pero bueno, son cuestiones ya del técnico. Sabemos a lo que nos atenemos los futboleros en Colombia con Néstor Lorenzo, que él se casa con una y se le da palo y le da palo hasta que pues sea irremediable la sustitución que tenga que hacer. Pero bueno, son muchas las situaciones. También dejen en los comentarios cuáles creen que podría llegar a ser el grupo de la Selección Colombia. Ya los clasificados se están empezando a armar. Yo creo que ya prácticamente queda definir quiénes serán los últimos dos clasificados por vía repechaje. Así que simplemente vamos a estar pendientes de toda esta situación. Denle like, suscríbanse. Muchas gracias por los que han llegado hasta aquí, hasta el final. Y nosotros nos veremos. Hasta la próxima.